Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Pues otra vez aquí estamos en un capítulo más de la serie del podcast Comunidades Indígenas y Afrodescendientes, pasado y presente. En esta ocasión vamos a tocar el tema de los derechos humanos de las mujeres en comunidades indígenas en el siglo XXI y a quien tenemos como invitada hoy es a la señorita Pamela Jocelyn Borges, quien es estudiante de la carrera en Estudios Sociales de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, actualmente cursando el octavo semestre de la carrera. Jocelyn ha estudiado el tema de derechos humanos en pueblos indígenas, solo que ahora va a enfocarse especialmente en los derechos humanos de las mujeres indígenas. Muchas gracias por acompañarnos, Jocelyn. Muchas gracias por invitarme, Daniel, a participar en este podcast y también agradecerle a Brenda Ayala que se encuentra en, en soporte técnico. Bueno, eh, antes que nada me gustaría darles una breve introducción de lo que va a llevar este podcast. Y pues bueno, las mujeres indígenas suelen enfrentar diversas formas y sucesivas de discriminación histórica en las que se combinan y se sobreponen. Esto exponiéndolas a violaciones de derechos humanos, en los que se encuentran todos en aspectos de su vida cotidiana, desde sus derechos civiles y políticos, eh, así como su derecho a acceder a la justicia, así como sus derechos económicos, sociales y culturales, y sobre todo su derecho a vivir sin violencia. Los diversos obstáculos que se enfrentan las mujeres indígenas son, por ejemplo, muy pocas oportunidades de acceder al mercado laboral, dificultades geográficas y económicas. Eh, También sus derechos al acceso al servicio de salud y de educación, incluso un limitado acceso a programas y servicios sociales. También unas tasas elevadas de analfabetismo, escasa participación en el proceso político y marginación social. Su exclusión política y social y económica de las mujeres indígenas contribuye a una situación permanente de discriminación estructural, en las cuales se vuelven particularmente susceptibles a diversos actos de violencia, aunque también sean sujeto de discriminación y de violaciones a sus derechos. Las mujeres indígenas no deben de ser percibidas solamente como víctimas, ya que ellas también han desempeñado un papel decisivo en la lucha por la autodeterminación de sus pueblos originarios y de sus derechos como mujeres. También hay que reconocer que juegan un papel fundamental en sus familias, sus comunidades, así como que se debe de entender que las mujeres indígenas como sujetos de derecho, reconociendo su derecho a participar activamente en todos los procesos en los que implican sus derechos. Ok, Jocelyn, ¿nos puedes hablar qué son los derechos humanos indígenas? Sí, claro. Eh, para esto hay que recordar que México es un país con gran riqueza cultural y étnica, cuya existencia no ha sido reconocida por el mundo del derecho hasta hace muy poco tiempo, por lo que se puede decir que no se han desarrollado normativamente un grupo de derechos sociales para los pueblos y comunidades indígenas, por lo que desde esta misma perspectiva han sido marginados los pueblos y comunidades indígenas, desde el desarrollo económico, político, de salud social y cultural. De acuerdo con el artículo 2 constitucional, establece una generalidad sobre las representaciones de órganos en comunidades o pueblos indígenas, reconociendo sus derechos a la autonomía y libre determinación, así como su derecho consuetudinario, además del acceso
a la pertenencia de la tierra, con ello pues también el uso y goces de sus bienes naturales. Por ello, es importante que todas las personas de comunidades indígenas, tanto mujeres como hombres, los conozcan, reflexionen, divulguen y sobre todo defiendan sus derechos para así tener una vida mejor. Muy bien, Jocelyn. ¿Nos puedes decir por qué son importantes los derechos humanos para las mujeres indígenas? Pues recordemos que los derechos son un pilar fundamental y es una demanda prioritaria para aquellos grupos que se encuentran en una mayor vulnerabilidad, ya sea social, económica o cultural. Entre ellos, resta los derechos de las mujeres indígenas, ya que la violencia contra las mujeres indígenas impiden el ejercicio de sus derechos como ciudadanas. El reconocimiento de que existen derechos y vulneraciones y que estos mismos sean diferenciados para distintos sectores sociales han hecho pues visibles las problemáticas específicas que viven las mujeres indígenas. ¿Nos podrías hablar sobre qué violencia sufren las mujeres de comunidades indígenas? Pues primero que nada debemos de tomar en cuenta, más que nada, considerar que la discriminación hacia las mujeres eh, por motivos ya sea de sexo y género está unida de manera invisible a otros factores, como la raza, el origen étnico, la religión, las creencias, la salud, el estatus, la edad, la clase, la orientación sexual y la identidad de género, se sobreposicionan a varias capas de discriminación, lo que genera una forma de discriminación agravada y sobre todo potenciada. Un ejemplo a todas estas barreras implican pues distintas consecuencias. Un ejemplo de esto pues es la educación. Eh, con ello pues está la distancia geográfica, la falta de infraestructura adecuada, eh, la falta de enseñar en su lengua originaria, incluso invisibilizar pues su lengua. También pues su situación económica y con ello pues también se puede agravar un ejemplo de esto, la salud, de igual manera por la distancia, eh, falta de intérpretes y sobre todo que estén calificados. De igual manera la falta de infraestructura adecuada e incluso la falta del acceso a la información. Con ello pues otro ejemplo es la alimentación, ya que el que pierdan el derecho a controlar sus tierras, sus recursos naturales y pues su situación de pobreza en la que suelen vivir, se agrava, valga la redundancia, con la pérdida de sus territorios y recursos que sean contaminados por actividades extractivas, lo cual obstaculiza la prevención de sus medios con formas tradicionales, como la recolección de sus alimentos, la producción agrícola e incluso el pastoreo. También la falta de agua potable y alimentos fuerza a las familias, con ello a las mujeres indígenas, a desplazarse dejando sus lugares de origen y volviéndose mucho más vulnerables. Eh, recordemos que el impacto a diversas violaciones de sus derechos económicos, sociales y culturales siguen afectando a las mujeres indígenas, incrementan su vulnerabilidad a la violencia y a otras violaciones a sus derechos fundamentales. ¿Nos podrías compartir cuáles son los derechos de las mujeres indígenas? Recordemos que todas las personas
indígenas tienen derechos sin importar su etnia, sexo, idioma, religión, incluso su posición económica o cualquier otra condición, puesto que la atención a las mujeres de regiones indígenas enfrentan desafíos muy particulares debido a las cosmologías y prácticas sociales, incluso pues la cultura de los propios pueblos indígenas y a las diversas formas en que se entiende y se maneja la perspectiva individual en muchas culturas indígenas. De ahí, tiene que haber un enfoque de acuerdo a sus derechos, incluso de manera colectiva. Pueden entrar pues en confrontación con intervenciones institucionales generadas desde una perspectiva individual de los derechos humanos, como es el caso de la atención a la violencia de género. Pero bueno, recordemos que las mujeres indígenas tienen derecho a una vida digna, el reconocimiento de sí mismas como integrantes de un grupo étnico específico, con un gran sentido de respeto y orgullo, incluso con derecho a que no se les discrimine por esto mismo. El estar protegidas por sus familias, comunidades y gobiernos, también el hablar su lengua aprendida desde sus ancestros y transmitirlas a sus hijos, así como expresar sus sentimientos, sus necesidades sobre su propia lengua, que se reconozca su trabajo tanto en casa como fuera de esta, el no ser maltratadas de manera física, sexual o psicológicamente, ser informadas de los métodos para decidir cuántos hijos decidan tener, el elegir la manera informada y sin ninguna presión al método anticonceptivo que les parezca más adecuado, el elegir el marido o el elegir con quién casarse libremente y sin presiones familiares o alguna otra persona, participar activamente con voz y voto y ser escuchadas en las asambleas, tener accesos a recursos públicos para sus proyectos productivos. Bueno, pues muchas gracias, Jocelyn, por haber compartido con nosotros y con el público en general este trabajo. Y pues estos temas son importantes para tener un amplio bagaje sobre los temas de derechos humanos de las mujeres en comunidades indígenas en este siglo XXI. Muchas gracias, Daniel, por la invitación y a quienes nos estén escuchando en este podcast.